Hola, buenos días. Sean bienvenidos al diálogo que llevará por tema educación popular, cultura e identidad desde la perspectiva de Paulo Freire en Seminario de Enseñanza y Desarrollo Educativo en Universidad IEXPRO, doctorado en educación, imparte doctora Jordana Amaranta Vázquez Espinosa y presenta Evelyn Gabriela Quesada Martínez. Nos acompaña. Hola, buenos días. Soy el docente Benicio Casiano Méndez. Mucho gusto. Ok, vamos a comenzar a hablar acerca de la pedagogía crítica. Menciona la pedagogía crítica, que es convertir a la educación en una herramienta al servicio del cambio y la transformación de las sociedades latinoamericanas. Por ejemplo, se ve muy reflejado en la actualidad porque debido a toda la situación de la pandemia, pues obviamente la educación se tuvo que adaptar a la cultura que estábamos viviendo. Sobre todo también porque los alumnos pues tomaban clases virtuales en donde su contexto inmediato pues ya no fue la escuela, sino fue su casa. Entonces ellos, aparte de estar rodeados de la cultura escolar, pues también estaban de la cultura familiar y eso se veía reflejado en las clases. ¿Qué nos puedes compartir? Claro, profesora. Mire, sí fue un cambio drástico, tanto para la docencia, pero sobre todo también para los chicos. Tuvieron que adaptarse. Quizá es ya normal ahorita hablar sobre el uso de la tecnología y todo eso. Sin embargo, muchos compañeritos no tenían los recursos ni la posibilidad. Entonces, se vio ahí cierta problemática de que quizá no se cumplieron al cabo los lineamientos y los alcances del curso. Hubo inasistencias, incluso aun cuando tenían la oportunidad de tomar las clases. Sin embargo, eso sí fue una dificultad. E incluso es muy raro que Isma diga que habilitó ciertas herramientas para que eso no sucediera, cuando en realidad pues hubo muchas quejas por parte de los papás, ¿no? No sé, ¿qué opina usted? Bueno, es que aparte pues obviamente la escuela se trasladó a la casa y obviamente todos los niños pues tenían diferentes realidades, ¿no? Entonces, al principio empezó como, vaya, no dejar que se perdieran los aprendizajes, pero finalmente terminó siendo un aprendizaje social, porque pues finalmente nos encaminamos a, pues vaya, a regular las emociones, a la resiliencia, entonces a que como comprendieran ellos que sus compañeros también pues vivían en lugares diferentes, sus condiciones de vida también eran diferentes, hasta el lenguaje que utilizaban en sus casas pues también eran distintos, ¿no? Entonces yo creo que, como decía Freire, toda esta educación pues nos encaminó, vaya, a un aprendizaje social y que todavía seguimos trabajando. Claro, porque independientemente de cuando los chicos llegan a la escuela, uno no sabe cuál es su entorno y su realidad. Tienes razón. Entonces, ahora sí que la educación desde casa sí reflejó directamente las condiciones en las que los chicos están y también las carencias que de repente tienen. Y también es un poco de formación más empática, porque te das cuenta cómo están viviendo ellos su educación, y de ahí las problemáticas que llegan a tener. ¿No Claro, crees? sí, sobre todo porque, pues, como menciona, ¿no? En todo esta educación que se llevó de manera virtual, pues la educación y la cultura se articularon. Sin embargo, pues sí se trabajó lo social, pero sí va a tener como un gran impacto por que los alumnos no están adquiriendo los aprendizajes de manera concreta. Entonces, yo pienso que sí va a haber bastante rezago educativo porque los niños no están pues adquiriendo esos aprendizajes realmente pues para enfrentar la vida, ¿no? Y para enfrentar los siguientes niveles educativos.
Entonces, yo creo que sí es importante que, pues, va a ser un proceso importante y un proceso complejo en qué va a suceder después y que se va a tener que subsanar bastantes como meollos para que los alumnos en verdad cuando lleguen a otro nivel educativo, pues en verdad sepan, tengan todas estas herramientas para enfrentar las realidades, tanto vaya sociales como Exactamente. educativas. Sí, exactamente. Ahorita fue un parteaguas, ¿no? También, no solamente para los chicos, sino también para la docencia, se expusieron también debilidades, ¿no? Entonces, también Ajá. es como dice, ¿no? Ahorita, como menciona Freire en sus... estamos enseñando, estamos aprendiendo, ¿no? Ni los chicos saben todo, ni los propios profesores lo saben todo, ¿no? Estamos aprendiendo todos de todo. Eso es Es, importante porque muchas veces eso se pierde, ¿no? Se toma al docente como es el que tiene que saber todo y el que tiene la última palabra, y pues en realidad no. Entonces, lo que te digo, se expuso muchas debilidades dentro del sistema de la docencia y, por ejemplo, que muchos de repente tenemos cierto atraso, un analfabetismo tecnológico también, ¿no? Entonces también es cuestión de adaptarse. Y es importante también porque, dado que este año se está discutiendo el nuevo plan de estudios de educación básica, también es una nueva reforma. Entonces, ¿qué va a pasar? Qué va a pasar con esta generación que que llevaba 2 años ya encerrada y tratando de aprender a su manera, pero pues con la ayuda a distancia de la docencia no ha sido suficiente? Como dices, sí habrá un retraso, y cómo las autoridades lo van a compensar, por así decirlo. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esta nación? pues sí, porque finalmente pues al inicio que comenzaron con las clases, pues era enfocarnos principalmente en la adquisición de aprendizajes. Finalmente, pues iba pasando el tiempo, ¿no? Iba pasando el tiempo y pues no se veía el regreso a las escuelas. Entonces los alumnos pues empezaban a sufrir como crisis pues, de ansiedad, de aislamiento. Entonces, pues empezó a trabajar esto del sentido de la pertenencia, que pertenecieran ellos a un grupo, en este caso pues era un grupo escolar, porque finalmente pues ellos ya estaban identificados en un grupo familiar, a lo que nos encamina también, como menciona Freire, a la educación popular, donde decía que los alumnos pues que se tienen que sentir que pertenecen a un grupo, donde comparten valores, creencias, costumbres, pero pues finalmente yo pienso que sí nos encaminamos mucho ahorita a todo eso de lo social, pero finalmente sí se quedó a un lado todos estos aprendizajes, ¿no? Y sobre todo porque pues en la educación que imparte el gobierno, pues se tiene un perfil de egreso y ese perfil de egreso pues tiene ciertos rasgos que los alumnos tienen que desarrollar, vaya, en cada grado escolar, que pues que da como resultado a los ciudadanos que se pretende que se desarrolle en las escuelas. Sin embargo, pues sí se están viendo ahorita las deficiencias. Y pues como dicen, ¿no? Pues la educación tiene que ser Es como, vaya, como, pues tiene que ayudar a las personas y tiene que ser como, vaya, como la salvadora, pero sin embargo, pues ahorita nos estamos encaminando todo a lo socioemocional, vaya. sí, es un momento complicado porque sobre todo se perdió esa conexión y esa realidad de crear lazos fraternales fuera del núcleo familiar, ¿no? Muchas veces yo recuerdo que, por ejemplo, en la primaria pues era de ir a hacer amiguitos o sí aplicarte a la escuela y todo, pero después de clases pues podías, no sé, hacer ciertas actividades, te ibas a jugar con ellos o, no sé, a ir a explorar.
cosas de ese tipo que se perdieron mucho en estos 2 años. Y sobre todo, por ejemplo, el uso de las redes sociales es bien estudiado que deja como en un estado de aislamiento, ¿no? Ujú. Es preocupante eso para estas nuevas generaciones porque no han aprendido a interactuar ni siquiera entre compañeros y ya no se diga con los profesores, ¿no? Entonces sí, el reto para la docencia ahorita es replantearse todo de nuevo y actualizarse y prepararse para lo que venga, ¿no? Así que Sobre suena un todo. poco complicado, pero yo creo que y quizá son cosas que las autoridades como tal no las ven porque pues no están en clase, ¿no? Pero uno como profesor es el problema que debemos adaptarnos y atacar. Sí, sobre todo porque, pues como se menciona, ¿no? Los alumnos, pues al estar en contacto con la escuela, pues están en contacto con diferentes contextos. Y eso se va forjando las identidades, o sea, ellos van forjando su identidad. Y sin estar en contacto, vaya, con una escuela, con los compañeros, pues finalmente se va creando como, pues su identidad digamos, al poco contacto que tienen con la escuela y vaya, pues con los compañeros. Entonces, pues sí es importante Sí, considerar que el claro. proceso educativo, pues más allá de lo cognitivo, pues también debe de propiciar experiencias culturales, políticas, económicas, de valores, todas esas cuestiones. Exactamente. Sí, es complicado porque se ha perdido, bueno, para los que iban empezando quizá en los niveles de primaria. No sé si para los preescolares todavía hay una oportunidad, yo quiero pensar que sí. Pero, por ejemplo, si de por sí es un poco complicado que las nuevas, este, bueno, las generaciones del nivel primaria a nivel secundaria luego arrastran cierto tipo de carencias. Entonces también, ¿qué va a pasar ahí? Sí es una cuestión de adaptarse. Yo lo veo así, porque Exacto. se perdió mucho, no sé, si queremos hablar del método de Freire, pues los profesores no contamos con una investigación temática, no sabemos cómo acercarnos tal cual a los chicos, no, no hubo organización de grupo, no podemos aplicar el método tal cual, ¿no? Entonces sí hay que readaptarnos de nuevo, Claro, porque el desarrollo de la conciencia para los chicos se ha quedado estancado, por así decirlo. claro, y sobre todo, pues ahí que entra el gran reto del docente, que es pues resignificar la profesión y pues seguirla transformando. Y eso es con base en la actualización del docente. No hay ninguna otra situación, sobre todo por si queremos aplicar toda la ideología que tenía Freire. Yo creo que sí es importante que como docentes pues nos adentremos en todos esos textos pues que fueron creados por él para apoyar a la educación. Sin embargo, al no tener conocimiento, pues no sabemos cómo impactarlo vaya en nuestras prácticas docentes. ¿Algún comentario que tengas para finalizar? Muchas gracias por invitarme, compañera. Es interesante porque de repente luego no en todo momento podemos dialogar sobre este tipo de cosas. Ya estamos inmiscuidos en tanto trabajo que luego se nos pasa, ¿no? Muchas gracias por invitarme. No, pues gracias a ti por acompañarnos. Muchísimas gracias. Buen día.